El olor a mármol pulido y jazmín importado es lo primero que me golpea al cruzar el umbral de su casa. No, no es mi casa. Es la mansión de mi sobrina, Sofía, una mole de cemento y cristal que se alza sobre la ciudad como un dedo acusador, señalando la brecha abismal que se abrió entre nuestras vidas. Yo, un hombre que ha conocido el significado de la tierra bajo las uñas y el sudor en la frente, de pronto me encontraba prisionero en esta jaula de oro, no por gusto, sino por una necesidad cruel que ni siquiera ella entendía. Ella creía que era un favor, una limosna disfrazada de hospitalidad. Y eso es lo que más me dolía, el tono condescendiente, ese brillo en sus ojos que gritaba: «Eres un mueble viejo y yo te estoy permitiendo estar aquí». Ella estaba celebrando algo que llamaba una gala de recaudación, un evento social tan vacío como las copas de champán que sus invitados dejaban a medio beber. Yo estaba en la cocina, un lugar donde me sentía útil y a salvo de sus miradas, ayudando en lo que podía al personal de servicio, que al menos me trataba con un respeto que mi propia sangre me negaba. Fue allí donde ocurrió, frente a la vajilla de porcelana china y el aroma a trufas. Sofía irrumpió, vestida con un traje que valía más que toda mi pensión de jubilado, y me encontró limpiando una mancha de vino que un invitado torpe había dejado en la isla de granito. Me miró de arriba a abajo, y su sonrisa, esa sonrisa de depredador satisfecho, se congeló en un gesto de repulsión. «Tío Eduardo», dijo, con una voz que llevaba un eco de burla, lo suficientemente alta para que el sommelier que pasaba lo escuchara. «¿Qué haces? Te dije que te quedaras en el ala de servicio. Eres un invitado, o al menos eso le digo a la gente. No eres parte del personal». El sommelier se detuvo, clavando una mirada en mi rostro. Sentí cómo la sangre me subía por el cuello, cómo la dignidad de 70 años de trabajo honrado se hacía añicos en ese instante. Quise gritarle, recordarle quién era yo, de dónde venía el dinero que construyó esta opulencia, pero la garganta se me cerró. Solo pude murmurar un «Disculpa, Sofía». Solo quería ayudar. Ella no aceptó mi disculpa, solo me dedicó un suspiro dramático. «No quiero excusas, tío. No me hagas avergonzar frente a mis socios. Sube, y no bajes hasta que todos se hayan ido». Mientras subía las escaleras, cada escalón de caoba crujía bajo mis pies como un reproche. El eco de su humillación resonaba en las paredes, y yo apreté el puño, recordando la razón secreta por la que estaba allí. La única cosa que me daba un propósito más allá de ser un estorbo: la llave. Llevaba meses conmigo, escondida en el forro de un viejo reloj de bolsillo que mi hermano, el padre de Sofía, me había dado antes de morir. Él, mi hermano gemelo, era mi única familia verdadera. Él y yo habíamos construido el negocio desde cero, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. Pero cuando el éxito llegó, él se llevó la fortuna, y yo me quedé con el recuerdo de un acuerdo roto y una promesa traicionada. La llave no era de la casa, ni de un coche, ni de un candado común. Lo supe desde el momento en que me la deslizó en la mano en el hospital con su último aliento. «Esto», me susurró, con los ojos nublados por el remordimiento, «esto es lo que me ató a la culpa, Eduardo. Úsala cuando realmente la necesites. Abre la verdad». La verdad. ¿Qué era la verdad? Durante años creí que era una metáfora, pero ahora, mirando la magnitud del desprecio de Sofía y sintiendo el peso de la pequeña pieza de metal frío en mi bolsillo, sabía que no era una metáfora, era algo tangible. Mientras me encerraba en la pequeña habitación de invitados, más bien un cuartucho de depósito, que ella llamaba mi suite, mis ojos vagaron por el diseño de la mansión. Recordé las conversaciones que tuve con mi hermano sobre sus inversiones secretas, sus activos protegidos, y recordé, con una claridad que me hizo temblar, el día que él instaló esa caja fuerte empotrada detrás de la biblioteca en su estudio privado. Era una caja de seguridad que no se abría con código digital, se abría con algo físico, algo que él llamó un sistema de seguridad a la vieja usanza, un mecanismo redundante, me había explicado, en caso de que la tecnología fallara. Me acerqué a la ventana que daba a la piscina. Abajo, las siluetas de los invitados se movían, burbujas de una realidad frívola. Yo era el observador, el fantasma, pero en mi interior
Algo había despertado con la humillación de Sofía. Ya no era el tío avergonzado, era el poseedor de un secreto. Saqué el reloj de bolsillo y deslicé la llave, mirándola bajo la tenue luz. Era antigua, de latón desgastado, con una cabeza tallada con el perfil de un león. No había duda. Esa llave era la antítesis de toda esta modernidad. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi hermano. Y si esa llave abría lo que creía que abría, entonces la humillación de esta noche sería solo un pequeño precio a pagar por la justicia que estaba a punto de desatar. La justicia, o al menos, la verdad que mi hermano me había dejado. El plan se formó en mi mente con una frialdad y una precisión que no había sentido en años. Tenía que esperar. Tenía que estudiar la rutina de Sofía, el movimiento de los guardias, el momento exacto en que la casa estuviera completamente sumida en el silencio. Mañana por la noche, cuando el eco de su fiesta se hubiera desvanecido, yo bajaría y usaría la llave. La sola idea me dio una fuerza renovada, una chispa de fuego viejo. Me senté en la cama, con la llave apretada en la palma, sintiendo su relieve frío. La mente del hombre mayor es lenta para olvidar y rápida para planear la venganza cuando la dignidad ha sido pisoteada. Y mi dignidad, en esa mansión de mármol y jazmín, había sido hecha pedazos. Sofía me había dado el empuje que necesitaba. Ella me había subido a mi habitación para castigarme, sin saber que al hacerlo me estaba dando el tiempo y el aislamiento perfectos para finalizar mi plan y prepararme para el golpe. Un golpe que no sería con violencia, sino con la silenciosa e ineludible verdad que esperaba detrás de una puerta de acero. La humillación de esa noche se pagaría con creces, no con su dinero, sino con la revelación de aquello que mi hermano había querido que yo encontrara. La llave ardía en mi mano. La mañana siguiente se arrastró con una lentitud exasperante, teñida por el silencio forzado de la mansión. Después de la fiesta de Sofía, la casa parecía respirar un aire de resaca, con las cortinas corridas y solo el personal de limpieza moviéndose como sombras distantes. Me mantuve en mi suite, una palabra ridícula para describir un cuarto con vista al muro de servicio, observando, analizando. La paciencia es la virtud del hombre que ha aprendido a esperar la cosecha. Y yo, a mis 70 años, había cosechado muchas lecciones. La más dura, la necesidad de la estrategia silenciosa. Sofía había dormido hasta tarde. Lo supe por el cambio en el patrón de los guardias, que relajaban su vigilancia a la espera de que la patrona se levantara. El desayuno fue una bandeja solitaria de café frío y tostadas quemadas que dejaron en la puerta. No me importó el alimento. Mi hambre era de otra naturaleza, una sed de esa verdad que mi hermano me había prometido con la llave. Mi hermano, Roberto. Cuánto dolor me causó recordarlo ahora, no por su muerte, sino por la vida que eligió vivir después de que el negocio despegó. Construimos un imperio de transporte, desde un solo camión destartalado hasta una flota nacional. Yo me encargaba de los números, él de la cara pública. Pero el éxito, dicen, es un ácido que disuelve los lazos. Empezó a creerse sus propios comunicados de prensa, olvidando las noches sin dormir que pasamos descargando mercancía juntos. Cuando me dejó fuera de la junta directiva, con una pensión generosa pero un desprecio aún mayor, sentí que me arrancaba un miembro. El regalo de la llave fue, lo sé ahora, su último y desesperado intento de enmendar el daño. Un reconocimiento tardío de que algo crucial se había quedado fuera de su testamento legal. No era solo dinero lo que yo buscaba, era la validación de que mi vida de esfuerzo valía algo para él. Pasé la tarde estudiando los patrones de la mansión. Las cámaras de seguridad eran obvias, instaladas en las esquinas superiores, pero mi hermano era un hombre de hábitos y de rincones muertos. Recordé que su estudio, donde se encontraba la biblioteca y por ende la caja fuerte, tenía un ángulo ciego justo al lado de la chimenea de mármol negro. Un lugar para esconder el whisky caro, solía bromear. Ahora era mi ruta de escape. La puerta del estudio se cerraba con una cerradura electrónica activada por un pequeño panel táctil. Conocía el código. Lo había visto usarlo un par de veces antes de nuestro distanciamiento. Mi memoria, aunque ya no era la de un joven ágil, aún era nítida para los números,
especialmente aquellos que olían a traición. La cena fue igualmente solitaria. Sofía había salido a una cita de negocios. Me informó la señora de la limpieza con una disculpa implícita en la voz. La casa se quedó en un silencio sepulcral antes de lo habitual, lo que aceleró mi pulso. La oportunidad había llegado antes de lo esperado. A las 10 de la noche, la última ronda de seguridad, siempre la más ruidosa, pasó por el pasillo. Conté mis pasos. 10 minutos después, el silencio volvió a ser absoluto, roto solo por el murmullo lejano de las bombas de la piscina. Era el momento. Me vestí con ropa oscura, la que usaba para las faenas de jardín antes de que Sofía me prohibiera ensuciarme las manos. La llave, fría y pesada, la até con una cuerda al cuello, escondida bajo la camisa. No podía arriesgarme a que se cayera. Abrí la puerta de mi cuarto con un cuidado extremo, asegurándome de que ni siquiera el clic más suave de la madera resonara. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las vidrieras artísticas. Cada paso era una negociación con el suelo de madera. Sentía que mi corazón latía a un ritmo que podía despertar a los muertos. La edad me había enseñado el miedo al fracaso, pero la humillación de la noche anterior me había inyectado un coraje que superaba cualquier temor. Llegué al pasillo que daba al ala de oficinas. La alfombra era más gruesa aquí, una indulgencia de terciopelo que amortiguaba mis pasos. Me acerqué al estudio de mi hermano. El panel electrónico brillaba débilmente en la oscuridad. Mis dedos, acostumbrados a las herramientas y no a los teclados, temblaron ligeramente al principio. Respiré hondo, invocando la imagen de mi hermano, de pie en ese mismo lugar, tecleando la secuencia. 5 números. Los introduje lentamente. 3, 7, 1, 9, 4. El panel emitió un pitido suave, casi inaudible, seguido de un clic metálico. La cerradura se había abierto. Sentí una oleada de triunfo, la primera en mucho tiempo, un pequeño escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Deslicé la puerta justo lo suficiente para poder entrar, y luego la cerré con el mismo cuidado. La oscuridad dentro del estudio era casi total, densa y cargada con el olor a cuero, tabaco y libros viejos. El verdadero aroma de mi hermano. Esperé un minuto completo, permitiendo que mis ojos se adaptaran y mis oídos captaran cualquier ruido anómalo. Silencio. Me moví hacia el gran estante de la biblioteca, buscando el panel de madera de nogal que ocultaba la caja fuerte. Sabía que estaba detrás de la colección de primeras ediciones de literatura rusa, un gusto adquirido que mi hermano usaba para impresionar. Alcancé el libro que servía de tirador. Era un pesado volumen de Dostoyevsky. Lo empujé. La sección de la librería se deslizó hacia un lado con un suspiro hidráulico casi imperceptible, revelando la silueta imponente de una caja fuerte de acero, un monstruo gris incrustado en la pared. Era más grande de lo que recordaba. Y, justo en el centro, tenía un ojo de cerradura antiguo, un contrapunto anacrónico al resto de la tecnología de la mansión. La llave, mi llave. Estábamos frente a frente. La verdad estaba al alcance de mi mano. El mero hecho de que mi hermano hubiera usado esta llave como el mecanismo principal o de respaldo confirmaba mis sospechas. Lo que estaba dentro no era solo dinero de negocios. Era algo que él no quería que Sofía encontrara fácilmente. Algo que requería de mi presencia, de mi intervención. ¿Un testamento secreto? ¿La confesión de una deuda antigua? Mi pulso se aceleró de nuevo, no por el peligro de ser descubierto, sino por la inminencia de la revelación. Me acerqué a la caja fuerte, sintiendo el frío metálico irradiar de ella. Saqué la llave de mi cuello. El león tallado en el cabezal parecía mirarme, desafiándome a dar el paso final. Este no era un robo. Esto era el cumplimiento de una promesa, una búsqueda de la justicia perdida en la arrogancia de la riqueza. El momento de la verdad se acercaba, y yo estaba listo para girar esa llave y desenterrar el secreto que había pesado sobre mi familia durante tantos años. La tensión era insoportable, pero necesaria, porque la justicia a veces se esconde en los lugares más oscuros y requiere de actos que bordean lo prohibido. Mis dedos engarrotados, tensos por la adrenalina, sostuvieron la llave sobre el ojo de la cerradura.
El latón viejo, con su cabeza de león desgastada, parecía encajar de forma orgánica, como si nunca hubiese pertenecido a otro lugar. Cerré los ojos por un instante, saboreando el peso de este momento. No era solo la caja fuerte de un magnate, era el cofre de Pandora de mi hermano, la última pieza de comunicación entre dos hombres que se habían amado y luego se habían odiado en silencio. La llave entró con un roce suave, una invitación tácita. El giro fue lo que me puso los nervios de punta. El mecanismo interno, a pesar de los años, se movió con un crujido sordo, profundo, un sonido que para mí sonó tan fuerte como un trueno en el silencio de la noche. Me agaché, esperando que el sonido se disipara en el grosor de los muros. Mi corazón latía desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por la expectativa que me asfixiaba. Un segundo clic, más leve, indicó que los pestillos se habían liberado. Empujé la pesada puerta de acero. Se abrió lentamente, con un suspiro de aire enlatado, revelando la negrura interior. La caja fuerte no estaba repleta de fajos de billetes, ni de lingotes de oro. Estaba organizada, casi austera. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, apuntándola al interior. Lo primero que vi fue una pila ordenada de documentos. No eran bonos, ni acciones al portador. Eran legajos sellados, antiguos, con la tipografía de los años 80. Los tomé con manos temblorosas. El primer sobre decía en la letra inconfundible de mi hermano, firme a pesar de los años, para Eduardo, la verdad del origen. Desgarré el sello de cera sin pensarlo 2 veces. No podía esperar. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Eran los documentos originales de la fundación de la compañía y el nombre. Mi nombre, Eduardo, figuraba como dueño mayoritario original, con una participación del 60%. Roberto, mi hermano, figuraba con el 40%. Había una cláusula firmada por ambos, que él había ignorado y yo había olvidado en el fragor de la pelea, que establecía que, en caso de disolución de la sociedad, la división de activos sería 60-40, y que mi parte nunca podría ser rebajada por debajo del 50% sin mi consentimiento notariado. Él me había pagado con una miseria en comparación con lo que me correspondía, alegando que la ley estaba de su lado y que el acuerdo original había sido revocado por un nuevo acuerdo verbal inexistente. La llave no abría un tesoro escondido, abría la confirmación escrita de una traición monumental. Pero había más. Debajo de los papeles de la compañía había un grueso cuaderno encuadernado en cuero, las páginas amarillentas. Era el diario personal de mi hermano durante los últimos 5 años de su vida. Lo abrí al azar. La caligrafía era la de un hombre atormentado. Leí unas líneas que me hicieron tambalearme contra la pared. Fechado 1 año antes de su muerte. Hoy Sofía me preguntó por qué el tío Eduardo ya no venía a casa. Le dije que estaba muy ocupado, pero sé que me está cobrando la traición en silencio. No puedo vender la compañía sin su firma real. El acuerdo original, el de la caja fuerte, el que él firmó con tanta fe, es el único válido ante un tribunal internacional. Los otros documentos que le hice firmar solo tienen validez local. Por eso oculté esa caja. Si ella lo encuentra, si ella sabe que el 60% aún le pertenece por derecho, mi legado de hombre de negocios brillante se desmoronará. Lo que le di a Eduardo es una limosna, sí, pero es la única manera de mantener el imperio. Lo peor es el remordimiento. He ocultado mi culpa detrás de cada pared de esta mansión. La llave entonces no era solo la verdad, era el arma legal que me devolvía la mitad de esta fortuna, al menos, o quizás más. Mi hermano, en su agonía de culpa, había dejado el arma legal a mi alcance, sabiendo que su hija, Sofía, jamás se dignaría a mirar detrás de unos viejos libros de Dostoyevsky. Ella, la que me había humillado, vivía en una casa que legalmente me pertenecía en su mayor parte. La ironía era tan pesada que casi me hace reír. Toda su arrogancia, toda su opulencia, estaba construida sobre una base legal de arena que yo acababa de desenterrar. Mis manos se movieron con una prisa renovada, no por el pánico, sino por la necesidad de asegurar la prueba. En el fondo de la caja fuerte encontré un pequeño disco duro externo, envuelto en plástico. El diario mencionaba: las copias digitales de seguridad de la contabilidad real
por si los auditores de Sofía deciden limpiar los libros. Lo tomé. Esto no era solo una prueba de mi propiedad, era un mapa de toda la contabilidad dudosa de la empresa que mi hermano había manejado. Mientras guardaba los documentos y el disco duro en una mochila de cuero viejo que había traído conmigo, sentí un escalofrío que no era por la temperatura. Era la intuición del hombre mayor, la que te avisa de un peligro inminente. El silencio de la noche, que había sido mi aliado, se rompió. Un sonido, un crujido metálico, no del mecanismo de la caja fuerte, sino del pasillo. El sonido de una cerradura electrónica siendo desactivada. Alguien estaba entrando en el ala de oficinas. No podían ser los guardias. Su ronda era más tarde y eran ruidosos. Me congelé. Apagué la linterna. El corazón me retumbaba en el pecho. ¿Quién? ¿Por qué? Me agaché detrás de un pesado sillón de lectura pegado a la pared, justo en el punto ciego de la entrada. La puerta del estudio se abrió con un deslizamiento lento. No se molestaron en encender la luz. Una figura entró y por la silueta, por el andar lento y seguro, supe quién era incluso antes de que la poca luz de la luna iluminara su rostro. No era un ladrón, no era un guardia, era Sofía. Había vuelto a casa antes. Y su presencia en el estudio a esta hora de la noche, en la oscuridad, era tan sospechosa como mi propia intrusión. Mi respiración se volvió superficial. Estábamos los dos, ella y yo, en el mismo cuarto oscuro, a menos de 10 metros de distancia, cada uno buscando un secreto. Solo que yo ya había encontrado el mío, y era mucho más grande de lo que ella jamás imaginaría. Ella se acercaba a la biblioteca, con una intención clara. No había casualidad en ese movimiento nocturno. Ella también guardaba un secreto, y tal vez mi llave no era el único camino hacia la verdad. Me preparé, con la mochila llena de pruebas apretada contra mi pecho, para el enfrentamiento inminente. El aire se hizo denso, casi irrespirable. La presencia de Sofía en el estudio no era un accidente, era un depredador en su madriguera. Permanecí inmóvil detrás del sillón, con la mochila llena de mi verdad y mi venganza apretada contra el pecho. Ella se movió con una seguridad escalofriante, sin encender la luz, como si conociera el lugar tan bien en la oscuridad como a la luz del día. Sus pasos se detuvieron justo delante de la biblioteca. Extendió una mano y, sin titubear, tiró del libro de Dostoyevsky. La estantería se deslizó de nuevo, revelando el hueco donde la caja fuerte estaba empotrada. Mi asombro fue absoluto. Ella conocía el mecanismo, la cortina que ocultaba el secreto. Pero si conocía esto, ¿por qué no había usado la caja fuerte antes? ¿O acaso la había usado ya? La pregunta se respondió cuando vi lo que llevaba en la mano. No una llave, ni un código. Llevaba una pequeña linterna LED, potente, y un juego de ganzúas de acero brillante. Mi sobrina, la socialité de las galas benéficas, era una ladrona, o peor aún, una experta en forzar cerraduras. Esto añadía una capa de peligrosidad que yo no había previsto. Ella no estaba allí para recordar a su padre. Estaba allí para asegurarse de que el secreto siguiera siendo suyo. Sofía apuntó la luz al panel de la caja fuerte. Suspiró, un sonido de impaciencia mezclado con frustración. «Papá, viejo paranoico», murmuró, su voz un susurro amargo que viajó perfectamente en el silencio del estudio. De todos los sistemas, tenías que poner el de doble control. Se arrodilló y yo la observé en un silencio tenso. Ella no estaba mirando la cerradura a la que yo había insertado la llave. Estaba examinando un pequeño panel digital secundario que yo, en mi prisa y concentración en el mecanismo de la llave antigua, apenas había notado. «El código es fácil», continuó, hablando sola. «Siempre fue el día de nuestro aniversario. Pero la llave de seguridad, ¿dónde pusiste la maldita llave de seguridad, tío Roberto?» El apodo, usado con desdén y sin mi hermano presente, me revolvió el estómago. En ese momento entendí. Mi llave no abría la caja, abría el mecanismo de respaldo de la caja fuerte. Era la clave de emergencia, pero Sofía estaba intentando el acceso digital. Ella había llegado a un punto muerto. Estaba buscando la llave que ya no estaba, la que estaba atada a mi cuello. Y yo, su tío humillado, la había vaciado justo antes de su llegada. La adrenalina me impulsó a moverme. No podía esperar más. Si ella se daba cuenta de que la caja estaba abierta,
No necesitaría la llave. Sabría de mi intrusión. Me levanté lentamente, permitiendo que la sombra de mi figura cayera sobre ella. Un susurro bajo y ronco rompió el silencio. «Está muy oscuro para ese tipo de trabajo, Sofía». Ella lanzó un grito ahogado, un sonido más de ira que de miedo, y se giró, cegada por mi sombra. La linterna se le cayó de las manos, rodando por el suelo. Se puso de pie de un salto, sus ojos dilatados por la sorpresa. «Tío Eduardo, ¿qué diablos haces aquí? Vuelve a tu cuarto». Su voz era un siseo desesperado, la máscara de la mujer sofisticada caída por completo. Caminé lentamente hacia la caja fuerte, el lugar central de nuestro enfrentamiento. Me detuve a 1 metro de ella, notando el temblor en sus manos, la evidencia de su culpa. «Ya no es mi cuarto, querida, ni esta mansión es tuya. Parece que ambos estamos aquí por un asunto de familia, ¿no crees?». Ella recuperó rápidamente su arrogancia, el mecanismo de defensa que había heredado de su padre. «No sé de qué hablas. Estás espiando, tío. Esto es allanamiento. Llamaré a seguridad inmediatamente». Se movió hacia el teléfono intercomunicador, pero yo fui más rápido. Puse mi mano con firmeza en el panel, bloqueando su acceso. «Llama. Y yo llamaré a mi abogado». Saqué la mochila de cuero de mi espalda y la abrí justo lo suficiente para que la luz del techo, que yo había encendido al pasar, cayera sobre el paquete de documentos antiguos. «¿Ves esto, Sofía? Esto no es allanamiento. Esto es la recuperación de mis activos legítimos. Esto es el acuerdo original de la compañía, firmado por tu padre. El 60% es mío. Lo que tienes es una hipoteca sobre mi propiedad». El cambio en su rostro fue aterrador. La negación se transformó en comprensión y luego en una furia fría. Dejó de temblar. «Tú no tienes nada. Mi padre lo arregló todo. Tú aceptaste la liquidación». «La acepté porque confié en él», respondí. Mi voz ahora era de acero, la voz del hombre de negocios que ella nunca conoció. Pero él, en un acto de justicia tardía o de culpa profunda, dejó la clave para desmantelar su mentira. Dejó esto. Saqué la llave de mi cuello, la cadena brillando bajo la luz. La sostuve frente a ella. «La llave, Sofía. La llave que abre su caja fuerte, la que abre la verdad de su traición, y la que abrí hoy». Ella miró la caja fuerte abierta, luego a la llave, y la negación se derrumbó, pero no se rindió. Su mente, la hija de mi hermano, ya estaba buscando la siguiente jugada. Me miró fijamente y soltó una risa hueca y cruel. «¿Crees que ganaste, viejito? ¡Qué inocente eres!». Dio un paso hacia mí, su voz bajando a un susurro conspirativo que sonaba más peligroso que un grito. «Si esa llave abre esa caja fuerte, tío, te aseguro que estás muy lejos de la verdad». Señaló un punto en la pared lateral, un panel que era idéntico al que escondía la caja fuerte. «Papá era paranoico, sí, pero no era estúpido. ¿Crees que dejaría su verdad más importante en la primera caja fuerte que te dio la llave? Él te dejó eso, sí. Los documentos de la compañía, la verdad a medias. Pero la otra caja, la que tiene el verdadero testamento y las grabaciones de seguridad de por qué te traicionó, esa caja es invisible. No tiene mecanismos. Solo se abre si la caja que acabas de vaciar está cerrada y bloqueada con un código secundario que solo su mano derecha conocía. Papá siempre tuvo un plan de respaldo para su plan de respaldo, tío. Y él me dio el código del otro compartimento justo antes de morir, pensando que yo encontraría la llave aquí. Pero la llave, tío Eduardo, solo era el primer paso de un juego mucho más oscuro. La arrogancia regresó a sus ojos. Ella sabía algo más. Y esa revelación me hizo darme cuenta de que el juego de mi hermano era mucho más complejo y que la humillación de esta noche me había hecho caer en su trampa. La revelación de Sofía me golpeó con la fuerza de un camión sin frenos. Mi hermano, Roberto, siempre fue un hombre de doble fondo, pero yo subestimé la profundidad de su paranoia. Una caja fuerte dentro de la verdad, un secreto custodiando otro. Mi triunfo se evaporó, dejando un regusto amargo a ingenuidad. La llave que yo creía que era el final, era solo el prólogo. «¿Me estás diciendo?», dije, forzando cada palabra para que mi voz no delatara mi frustración, «que mi hermano te dio el código para un compartimento que solo se activa si la caja principal está cerrada y bloqueada?».
Sofía sonrió, una mueca petulante que solo acrecentó mi desprecio. Exactamente, tío. Y mira, te doy un punto. La caja principal, la que contiene tus papelitos viejos y el diario de papá, ya no se puede cerrar sin una llave, ¿verdad? Y esa llave, convenientemente, la tienes tú. Y el código para el compartimento final, que guarda la verdad real sobre por qué nos separamos y dónde está el resto de la fortuna, lo tengo yo. Parece que, después de todo, estamos en un empate técnico. Ella estaba buscando la forma de neutralizar mi evidencia. Y yo, por primera vez, me vi obligado a considerarla no como mi humilladora, sino como una pieza necesaria para desentrañar el rompecabezas de Roberto. La desconfianza era palpable, flotando en el aire como el polvo en el rayo de luz. Hablemos claro, espeté, volviendo a guardar la llave bajo mi camisa, pero manteniendo la mochila a la vista. Yo tengo la prueba de la traición y la propiedad de esta empresa. Tú tienes el código para la confesión final. Si algo me pasa, estos documentos van a un notario que ya está avisado. Y si algo te pasa a ti, ese código se pierde para siempre. Lo que está claro es que tu padre no quería que ninguno de nosotros lo encontrara fácilmente. Sus ojos, fríos y calculadores, me estudiaron. Ella sabía que yo estaba diciendo la verdad sobre el notario. Esa era una práctica antigua entre mi hermano y yo. Bien, concedió, con un suspiro dramático. No me gusta, pero no puedo dejar que esos papelitos viejos salgan a la luz sin saber qué hay en el compartimento final. Si el testamento real me da más, puedo negociar el 60% con una base de fuerza. Si el testamento final lo invalida todo, tú ganas. Necesitamos el compartimento 2. La forzosa alianza se selló con la hostilidad de dos enemigos obligados a remar en el mismo bote. Empezamos a buscar. Ella sabía el concepto. Un compartimento que solo se activa si el primero está en un estado específico. El código es 61850, dijo Sofía, con las manos apoyadas en la pared lateral, justo donde ella había señalado. Pero si lo tecleo ahora, no hará nada. Papá era obsesivo con los seguros. La primera caja debe estar cerrada y asegurada, y el código digital debe ser ingresado en el panel principal. Nos acercamos a la caja fuerte abierta. El problema era simple. Yo había usado la llave de emergencia, la cual estaba diseñada para saltarse el sistema digital. Para activarlo, la caja debía cerrarse con la llave, y luego el código principal, el 37194, que yo había usado para abrir la puerta del estudio, debía ingresarse en el panel digital de la caja fuerte. Pero yo solo tenía una llave, y cerrarla significaba bloquear mi propia evidencia, aunque solo fuera momentáneamente. Cierra la caja, me ordenó. Ingresa el código en el panel principal. Es el único sensor que activa el compartimento 2. No, repliqué, con la mochila en mi regazo. Yo cierro. Tú ingresas el código de la caja principal y el código del compartimento 2. Yo tengo la llave. Yo controlo el seguro. Si tú tecleas el código de la caja principal, la bloquearás con el sensor de la llave. Y si no tecleas inmediatamente tu código en el panel lateral, me habrás encerrado y no habrás conseguido nada. La negociación era lenta, tensa, palabra por palabra. Finalmente, llegamos a un acuerdo basado en la mutua desconfianza. Yo cerraría y giraría la llave. Ella teclearía el código digital de la caja principal, 37194, para activar el sensor. Luego, inmediatamente, teclearía el código del compartimento 2, 61850, en el panel lateral, esperando que el breve pulso de seguridad de la caja principal fuera suficiente para desbloquear la segunda puerta. Con un nudo en el estómago, saqué los documentos de la mochila y los aseguré en un bolsillo interior de mi chaqueta. No iba a arriesgarme a perder la prueba de la traición. Cerré la pesada puerta de acero de la caja fuerte. El clonk final resonó como un disparo. Inserté la llave y la giré en el sentido contrario a las agujas del reloj, sintiendo cómo los pestillos se fijaban de nuevo. Mi evidencia estaba sellada, pero el camino hacia la verdad final estaba abierto. Ahora, susurré, tu turno. No te demores. Esto debe ser rápido. Sofía se acercó al panel principal, sus dedos suspendidos sobre los números. Por un momento, vi un destello de vacilación en sus ojos, la última oportunidad de huir, pero la avaricia y la curiosidad eran más fuertes.
Tecleó el código 37194. El panel emitió un pitido. Inmediatamente se lanzó al panel lateral invisible. Introdujo 61850. Durante un segundo, nada. Luego, justo debajo del panel lateral, escuchamos un suave, casi imperceptible, zumbido eléctrico. Una fina línea de separación apareció en la pared. El panel lateral no se abrió con un deslizamiento, sino con un giro, revelando una pequeña abertura rectangular, mucho más pequeña que la caja principal, pero lo suficientemente grande para contener algo crucial. El compartimento 2 estaba activo. Sofía se arrodilló, su rostro iluminado por la débil luz de la luna, y extendió una mano temblorosa hacia el interior. El silencio regresó, pero esta vez, cargado con el peso de la inminente revelación. Estábamos a punto de conocer el motivo real del juego de mi hermano. Sofía sacó el contenido del compartimento 2 con una delicadeza inusual, como si temiera que el aire lo desintegrara. Lo que sostenía en sus manos no era un testamento, ni un fajo de dinero. Era una única caja de madera de cedro, tallada a mano, y sobre ella una grabadora de voz antigua, del tipo que se usaba en los años 90, con una pequeña cinta de casete insertada. La caja de cedro y la grabadora eran objetos que mi hermano y yo habíamos usado en nuestra primera oficina. Un guiño nostálgico que me golpeó el pecho. Sofía, con la curiosidad superando la aversión, encendió la grabadora. El chirrido de la cinta al empezar a girar fue el último sonido artificial en esa mansión. Luego, la voz de Roberto, mi hermano, invadió el estudio, quebrándose por la enfermedad y la emoción. Si están escuchando esto, comenzó la voz, áspera pero inconfundible, es porque Eduardo encontró la primera llave y Sofía encontró el código. Y han tenido que trabajar juntos, lo cual era el objetivo principal. El compartimento 1 tiene los documentos de propiedad para que Eduardo recupere su dignidad, su porcentaje en la empresa. El compartimento 2 tiene la verdad que me costó la vida. Hizo una pausa para toser. Yo escuchaba de pie, la llave de la traición aún caliente en mi mano, y Sofía arrodillada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sofía, continuó Roberto, no te di la llave de la caja principal porque no quería que tu arrogancia heredada te hiciera destruirla. Y Eduardo, su voz se dirigió directamente a mí. Una disculpa tardía. Te separé de la empresa no por traición, sino por la enfermedad. Yo ya sabía de mi condición degenerativa. Los médicos me dieron 2 años, y yo no quería que vieras mi declive. Además, la única manera de protegerte de las deudas fiscales que yo había contraído en secreto era hacerte parecer un socio expulsado. Te liquidé con lo justo para que vivieras tranquilo, pero mantuve tus derechos de propiedad en esa caja, sabiendo que mi muerte te devolvería el control total. La humillación que te hice pasar, Eduardo, era para que pareciera real, para que mis acreedores no te persiguieran, para que te vieran como una víctima, no como un cómplice. Te convertí en el tío pobre y humillado para salvarte de la ruina financiera que vendría. Te pido perdón por el dolor. El audio continuó, más firme esta vez. La caja de cedro. Dentro hay una segunda llave, una llave de depósito bancario. Esta llave no es para el dinero. Es para la documentación que prueba que la empresa está al borde de la quiebra debido a una mala inversión en el extranjero. Sofía, si quieres la mansión y el título, tendrás que salvar la compañía con Eduardo. Eduardo, si quieres justicia, tendrás que salvar a mi hija y a mi legado de la ruina. El testamento final es este. Trabajen juntos para sanear el negocio que construimos. Esa es la única forma de que ambos hereden. Si litigan, todo se pierde en impuestos y deudas. El silencio que siguió al final de la cinta fue más ensordecedor que cualquier grito. Sofía y yo nos miramos. La humillación de la noche anterior se había desvanecido. No era desprecio, era una maniobra desesperada de un moribundo. Mi hermano me había convertido en el humillado para protegerme, y Sofía me había humillado de nuevo por pura ignorancia, sin saber que era parte de un juego de protección que ahora la obligaba a unirse a mí. La llave que abría la caja fuerte de la verdad no era un arma de venganza, sino una herramienta de reconciliación forzada. Sofía rompió el silencio. Se levantó. Sus ojos ya no eran arrogantes, sino llenos de una vulnerabilidad que nunca había visto.
Él sabía que yo era demasiado orgullosa para admitir que necesitaba ayuda, murmuró, refiriéndose a su intento de forzar la caja. Y sabía que tú, tío, eras demasiado honesto como para robar. Solo la humillación podía hacerte buscar la llave, y solo la desesperación me haría trabajar contigo. Abrí la caja de cedro. Dentro, junto a la llave de un banco suizo, había un sobre. Contenía una sola foto. Mi hermano y yo, jóvenes, sudados y sonriendo, de pie frente a nuestro primer camión, bautizado con nuestros nombres. La única herencia verdadera era esa foto y la obligación de trabajar juntos. Tomé una decisión. La venganza se sentía vacía al lado de esta carga de responsabilidad. No iba a litigar. No iba a arrebatarle el suelo a la hija de mi hermano, aunque ella me hubiera pisoteado. La justicia de mi hermano era la supervivencia mutua. Yo tengo la experiencia en logística, dije, recogiendo los documentos de mi chaqueta. Tú tienes el nombre, la red de contactos y el código de ese depósito en Suiza. La humillación de anoche. Miré a mi sobrina, la mirada de hombre a hombre. La tomo como parte del precio para salvar lo que tu padre construyó con tanto esfuerzo. No hay pleito. Hay una sociedad, forzada por la culpa de Roberto. Me quedo con mi 60%, legalmente, pero lo invertimos para sanear la empresa. Tú mantienes tu título y esta mansión, por ahora. ¿Aceptas la sociedad, Sofía? Ella dudó solo un instante. Luego extendió su mano. No con la altivez de la dueña, sino con la seriedad de una socia. Acepto, tío Eduardo. Y lo siento, por anoche y por todo. Apreté su mano, fría, calculadora, pero honesta. La llave que abría la verdad no solo había abierto una caja fuerte, sino la posibilidad de un futuro. Guardé la llave de latón y los documentos en la mochila. La justicia no había sido la destrucción de Sofía, sino la construcción de una nueva alianza. Y mientras salía del estudio, con mi evidencia a salvo y una sobrina obligada a respetarme, supe que la humillación, aunque dolorosa, había sido la clave que finalmente nos había liberado a ambos. El silencio de la mansión ya no era de desprecio, sino de un entendimiento profundo y costoso.